Para nadie es un secreto que en décadas pasadas la vida de las personas de color no era nada sencilla y que incluso se les quitaban muchísimas oportunidades solo por el tono de su piel. Sin embargo, hubieron un grupo selecto que supieron superar este obstáculo y lograron marcar su trayectoria. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos a Bill Russell, la leyenda inalcanzable de la NBA. Bill Russell nació el 12 de febrero de 1934 en Monroe, Luisiana, Estados Unidos. Es un exjugador de baloncesto, considerado como uno de los 50 mejores de toda la historia de la NBA. Fue pieza clave en los Boston Celtics en la década de los 60, en la cual ganó 11 títulos en las 13 temporadas que disputó. Revolucionó la forma de defender en la liga y era un taponeador incomparable. A pesar de no ser un anotador o un jugador que diera espectáculos, Russell era un ganador nato y su defensa realmente ganaba campeonatos. Pese a todo, Bill tuvo muchos problemas en la infancia, ya que su madre falleció a los 33 años y antes tuvo que mudarse con toda su familia a Oakland, ya que en Monroe hubo graves problemas por segregación racial. Estuvo en McClemons High School y en la Universidad de San Francisco antes de ser seleccionado en el draft de 1956 por Atlanta Hawks, aunque acabaría en Boston. Actuaría en Boston desde 1956 hasta 1969. Fue el máximo reboteador en 5 oportunidades y luego fue llamado como sucesor de Red Auerbach para ser el nuevo entrenador, convirtiéndose en el primer afroamericano en ser entrenador de algún deporte en los Estados Unidos. El 17 de abril de 1966, con los Boston Celtics a solo 4 victorias de su 8º título consecutivo de la NBA, dieron comienzo el Game 1 de las finales contra Los Ángeles Lakers. Si bien eventualmente ganarían la serie, esa primera victoria no llegó en el primer enfrentamiento. En cambio, los californianos obtuvieron una victoria por 136 a 129 para robar la ventaja de cancha y presionar a los Celtics, que estaban en su particular proceso para hacer historia en más de un sentido. Después del Game 1, el entrenador Red Auerbach anunció formalmente que al final de la serie, Bill Russell lo reemplazaría como técnico jefe del equipo, aunque era sabido que la temporada 1965 a la 66 sería la última de Auerbach como head coach. La decisión de nombrar a su jugador estrella acabaría por convertirse no solo en una sorpresa, sino en un hecho con un efecto duradero en las últimas 6 décadas. Russell, quien completaba su 10ª temporada en la NBA como jugador, estaba destinado a convertirse en el primer entrenador negro en la historia de la liga, haciéndolo como jugador-entrenador, lo cual no era tan raro como podría ser en la actualidad. Esta elección se produjo en el año 1966, cuando las leyes estadounidenses de Jim Crow habían sido abolidas recientemente, pero las secuelas de la segregación impuesta por el gobierno se habían instaurado en toda la nación como si tales reglas todavía estuvieran vigentes. Justo un mes antes del anuncio de Auerbach, el Dr. Martin Luther King Jr. habló frente a una audiencia en la Southern Methodist University, donde elaboró un discurso sobre la integración, reconociendo que hemos recorrido un largo camino, pero todavía tenemos un largo camino para ir. A pesar de lo revolucionario que pudo ser en ese momento, Russell no fue en realidad la primera opción de Auerbach como sucesor, ni su segunda o tercera. En realidad, fue después de que 3 de los exjugadores de Auerbach como Frank Ramsey, Buck Cousy y Tom Heinsohn tuvieran diferentes reservas sobre aceptar el trabajo. Entonces fue Russell el elegido. Ahora esto no disminuye el logro de Russell o sirve para criticar a Auerbach, quien fue partícipe de algunos de los momentos de integración más innovadores en la historia de la liga, sino más bien un punto para ilustrar que si no hubiera sido porque 3 candidatos blancos rechazaran la oferta, quizás no habríamos visto a Russell tener esa oportunidad y abrir el camino para otros. No me ofrecieron el trabajo porque soy negro, dijo Russell a los reporteros sobre suceder a Auerbach.
Me lo ofrecieron porque Red pensó que podía hacerlo. No solo Russell podía hacer el trabajo, también estaba excepcionalmente preparado para ello. En su primera temporada como jugador-entrenador, llevó a los Celtics a un récord de 60-21, pero la racha histórica de títulos del equipo llegaría a su fin cuando cayeron ante los Philadelphia 76ers en las finales del Este. Durante las siguientes 2 temporadas, sin embargo, Russell acumuló un récord de 102-62 en temporada regular mientras llevaba a Boston a los títulos consecutivos de 1968 y 1969, después de derrotar a los Lakers en 7 partidos en las finales de 1969. Russell se alejaría del básquet, tanto como jugador como entrenador, pero el camino ya se había abierto. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Con el primer entrenador negro en la historia de la NBA ganando 2 títulos en 3 años, manteniéndose como el ancla defensiva de su equipo, la barrera racial quedó rota, facilitando a otros que pudiesen acceder a puestos que se les habían vetado de uno u otro modo. La temporada 1969 al 70 vio a 2 de las figuras más importantes de los banquillos, Lenny Wilkens y Ald Atlas, asumir el cargo de entrenadores jugadores de sus respectivos equipos, Seattle Supersonics y San Francisco Warriors. Más tarde, en la temporada 1971 al 72, A.R. Lloyd se convirtió en el primer entrenador negro en ser contratado como entrenador jefe a tiempo completo por los Detroit Pistons. Pese a que Lloyd no tuvo mucho éxito al timón de Detroit, su sucesor, Ryan Scott, se convirtió en el primer entrenador negro en ganarse el honor de ser nombrado entrenador del año tras llevar a los Pistons a un récord de 50-32 en la temporada de 1973 al 74 de la NBA. Un curso más tarde, Atlas, que se había retirado como jugador, llevaría a los Golden State Warriors al título de la NBA de 1975, siguiendo a Russell como el segundo entrenador negro en llevar a un equipo a un título y el primero en hacerlo como entrenador a tiempo completo. En 1979, Wilkens siguió a Atlas como el tercer entrenador negro en liderar a un equipo a un título de la NBA, cuando los Sonics derrotaron a los Washington Bullets en su primer y único campeonato. Wilkens, quien dirigió casi 2.500 partidos, es el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, con 1.332 victorias a su nombre. En total, 4 de los primeros 6 entrenadores negros de la NBA, Russell, Atlas, Wilkens y K.C. Jones, ganarían un título en algún momento de su carrera como entrenador. De los otros 2, Scott fue entrenador del año y Lloyd fue un pionero por derecho propio. Este éxito garantizado casi instantáneo confirmó que los entrenadores negros merecían las oportunidades que se les habían negado durante mucho tiempo y, posteriormente, sirvió como un recordatorio del nivel de excelencia que los entrenadores negros deben alcanzar rápidamente para ser considerados exitosos. El hecho de que cada uno de estos entrenadores trajo un gran éxito a sus respectivas franquicias abrió la puerta para que más y más entrenadores negros abrieran caminos a su manera. Han pasado 56 años desde que Russell asumió por primera vez las funciones de jugador-entrenador de los Celtics y la NBA ha visto a más de 70 técnicos jefes negros ocupar las líneas laterales durante al menos un partido. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.